Hola, ¿qué tal? Soy Adolfo Bol Morelli, padre de Pedro Bol. Soy hijo de Sarita Morelli Colombres y la idea es contarles un poco de historia de la familia Morelli, que viene de Italia, y la familia Colombres, que llegaron a Tucumán vía un pueblo Colombres llamado así en Asturias. ¿Qué recuerdos tenés de los familiares Colombres de Tucumán? Bueno, mi madre me contó que ellos son, la madre de ella, o sea, mi abuela era Colombres y bien son descendientes de los Colombres, donde un primo era el famoso obispo Colombres, que fue el que llevó la caña de azúcar a Tucumán, que es la principal economía que mueve toda esa zona. Y bueno, somos descendientes de esos colombres que ahora se cumplen como 100 años de su muerte. Es una familia muy, muy grande. ¿Y de los Morelli de Italia? Y de los Morelli es mi abuelo Morelli, el padre de mi madre, era médico. Su padre era médico porque había nacido en Italia, y cuando vinieron de Italia para acá, por el hambre que había en Italia, se venían para la Argentina, y cuando paró el buque que hacía escala en Montevideo había problema, de tuberculosis muy grande, una epidemia de tuberculosis muy grande, y cuando en Montevideo se enteraron que habían dos médicos italianos en el buque, le pidieron si se podían quedar, y así fue que mi bisabuelo se quedó para ayudar el tema de la tuberculosis en Montevideo. ¿Quién era Juan Bautista Morelli de Augerio? Juan Bautista Moreira Auggerio era el padre de mi bisabuelo, el que se quedó, médico que se quedó en Montevideo, y era un médico muy reconocido en Italia, que inclusive fue el médico que atendía a Padre Pío, que era un monje italiano, que le salían los estigmas de Jesús y él le constataba las heridas que tenía en las manos. ¿Cuál era la profesión del mismo? Y era médico, y después, bueno, su hijo terminó siendo médico, fueron todos una familia de médicos, y él atendía al Padre Pío en Italia. ¿Podrías contar acerca de sus hijos y su vida en Italia? Cuando en Italia la situación era muy complicada, su hijo Juan Bautista con el hermano se fueron, vinieron para Argentina y terminaron recalando en Uruguay. Y bueno, fue un médico muy reconocido en Uruguay. eh, en ese momento inclusive fue a la cárcel porque estaba la lucha entre blancos y colorados, eh, y bueno, se dedicó toda la vida a la medicina. ¿Cómo y cuándo arribó tu mamá a Buenos Aires? Bueno, el abuelo de mi madre era Juan Bautista, que fue el médico que se quedó en Montevideo. Nació Alberto Morelli, que era mi abuelo. Mi abuelo se casa con mi abuela, nace mi madre, y terminó, cuando creció mi madre, era azafata de una aerolínea Macousa, que ahora no vuela más, que eran los hidroaviones que venían de Montevideo a la Argentina. Y bueno, conoció a mi padre acá, que trabajaba en aerolíneas en Aeroparque, y se terminaron enamorando, casando, y se quedó viviendo en la Argentina. ¿Cómo vivió tu abuela la Primera Guerra Mundial? Del lado Colombres, mi abuelo era diplomático, era cónsul argentino, por lo cual tuvo un montón de destinos. Vivieron en la India, donde nació una tía abuela mía, le pusieron Delhi. Vivieron en Inglaterra, y cuando estaban en Alemania estalló la Primera Guerra Mundial. Antes de eso, él iba mandando cartas a la diplomacia argentina diciendo que la situación en Alemania se estaba complicando, y bueno, las cartas tardaron un montón en llegar, hasta que bueno, cuando llegó y estalló la guerra, la diplomacia argentina se movió para poder sacarlos de Alemania. Y uno de los puntos que decía mi abuela era que por el tema de la guerra habían pasado tanta hambre, que cuando llegaron a España
para poder volverse para la Argentina. Vieron en el hotel una mesa con frutas, bananas, manzanas, y ella y todos sus hermanos se fueron corriendo a agarrar y comer fruta porque hacía meses que no comían absolutamente casi nada. ¿Alguna anécdota que recuerdes? Y me acuerdo de los cuentos de mi abuela que nos contaba, bueno, de mi abuelo, que nos contaba que su padre, Juan Bautista, que era médico, estaba el problema de la lucha entre blancos y colorados en Uruguay, que era como una guerra civil. Y en unos enfrentamientos quedaron muchos heridos, él estaba al lado de los colorados, creo, muchos heridos colorados en el hospital y muchos blancos. Y corría el riesgo que si se quedaba lo podían poner en prisión, pero él prefirió seguir los lineamientos de médico, cuidar a sus pacientes, entonces se quedó. Y bueno, los blancos, cuando el ejército blanco llega y le preguntan quién era, le dijo que era médico, que estaba cuidando tanto a los blancos como a los colorados, lo pusieron en prisión. Y había una prisión que estaba en una isla enfrente de Montevideo, y ahí lo encarcelaron. Lo que pasó que tiempo después el presidente era Batlle, que era del partido blanco enfrentado al partido de mi abuelo, mi abuelo no, mi bisabuelo. La hija cae con tuberculosis y mi bisabuelo era el especialista mundial en tuberculosis. Entonces Batlle se va a Francia a pedir que atiendan a su hija. Y en Francia le dijeron, ¿pero para qué venís acá a Francia? Si en Uruguay tenés al mejor médico del mundo de tuberculosis. El problema estaba que él lo había puesto en prisión. Y además sin muchas razones, porque mi abuelo no era del ejército armado, sino era los médicos que cuidaban a los enfermos. Entonces el presidente Batlle fue a la cárcel y en ese momento había mucho respeto, mucha hidalguía, y le dice a Juan Bautista que venía a buscar al médico, le cuenta el problema que tenía con su hija y si la podía atender, y mi bisabuelo le dijo, el médico y el hombre están en disposición suya. Y empezó a atender a la hija, que tiempo después murió por tuberculosis, pero más allá de que había sido encarcelado por el padre de esta chica, él la atendió para tratar de salvarla. ¿Algo más que te gustaría contar? Bueno, mi abuelo Alberto Colombre, que se casó con mi abuela Alberto Morelli, que se casó con Albertina Colombres. Los Colombres fueron, el arzobispo Colombres fue el que llevó la caña de azúcar a Tucumán, que es la principal economía de Tucumán. Y mi abuelo, obviamente, su padre y su abuelo habían sido médicos, él fue médico, un médico gerontólogo que se ocupaba de la tercera edad de Uruguay, muy conocido, pero también tenía muchas otras inquietudes. Intentó llevar a Uruguay los primeros ingenios de azucareros, pero que se hacía con remolacha azucarera. No le fue muy bien, pero bueno, hizo el intento de llevar la industria azucarera a Uruguay y no podía. Después cuando era muy viejito, él quería dejarle un sustento a mi abuela. Y entonces con casi 80 y pico de años, con Parkinson, el cuerpo que no podía, pero que la cabeza era un avión, empezó a inventar unos parlantes que yo me sorprendí porque se los presentó a la gente de Philips como para dejar una licencia que le dejara un rédito para mi abuela y no le dieron mucha bolilla en Uruguay. Y si hoy van a muchos lugares, Musimundo y todo, hay unos parlantes que son medio cónicos, medio raros, que era un diseño muy parecido al que había querido inventar mi abuelo.